Vamos a platicar del tema, vamos a platicar del personaje de César Duarte con Denise Merker. Querida Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto, Enrique. ¿Cómo estás? A ti y a todos los que te acompañan. Enrique, creo que la reacción ante la detención de ayer es muy sencilla. ¿Queremos una fiscalía que actúe o que no actúe? Pues claramente queremos que actúe. El tema es si esta fiscalía, digamos al estilo antiguo, porque las fiscalías han actuado en contra de políticos, en general simplemente de políticos que no son de tu grupo. Entonces, la verdad es que como muchos lo escriben, César Duarte, pues es alguien como del pasado, es decir, sus delitos son del pasado y no eso no le... Espérame un segundo, Enrique. Sí. Pues justamente me parece que además es parte de los temas que dominan hoy las columnas de opinión, esto que dice Denise Merker. ¿Queremos fiscalías que actúen y que se cumpla la ley? Pues por supuesto, es fundamental, es el propósito del orden institucional y del Estado de Derecho. Pero cuando se jerarquiza la manera en la que se cumple con la ley y se establece la justicia, pues entonces empieza a haber un sesgo político, que es lo que claramente parece estar ocurriendo en este caso, Denise. Vamos a ver si nos puede retomar la llamada Denise Merker, pero es que este es el problema. Justamente la idea de que en medio de acusaciones de enriquecimiento ilícito, de conflictos de interés, de vínculos con grupos del crimen organizado, estemos hablando de personajes pues de décadas y no de quienes hoy están ocupando posiciones de poder, de responsabilidad y no solamente son acusados, se ha comprobado que han incurrido en faltas que ameritan la intervención de una fiscalía. Enrique, ese es el punto, o sea, y creo que tiene que ver con que está bien que actúe la fiscalía, está bien que actúe contra delitos del pasado, es decir, esto no porque sean del pasado, esto exime a todos estos personajes, en el caso de César Duarte, que además fue denunciado en su momento y fue evidentemente, digamos, clara los manejos financieros que hizo su gobierno, en particular su secretario de Hacienda, que al mismo tiempo que era secretario de Hacienda, era socio de una unión de crédito que convirtieron en banco con todo el aumento, digamos, en el valor que eso implicaba, utilizando inversiones o el dinero público para justamente depositarlo en una unión de crédito, justificando, diciendo que les daba más intereses, pero en realidad era un funcionario utilizando recursos públicos para darle valor a un lugar del que él era socio y en el cual también era socio el gobernador, que había metido 66 millones de pesos. Eso quedó completamente probado. Lo que me parece importante es qué bueno que procedan, qué bueno que actúen, qué bueno que lo hagan con César Duarte. Es un hombre que cometió delitos. Ojalá se le juzgue de manera, digamos, sobria, quiero decir, con la ley en la mano y no nada más. El tema es que para que la corrupción en nuestro país y para que nos felicitemos por la fiscalía que tenemos, pues no solo necesitamos que proceda en esos casos, necesitamos que proceda obviamente también con los casos que ocurren hoy en día, porque el momento en el que realmente la corrupción va a dejar de ser una práctica común y corriente como lo ha sido en nuestro país es cuando un grupo sea capaz de aplicarse la justicia a sí mismo, cuando una fiscalía sea capaz de enfrentar a gente que tiene todavía poder, no aquellos que ya están completamente fuera de las instancias de poder. Entonces, simplemente creo que sin juzgarlo negativamente, sin decir ya está, solo van a aplicar la justicia a quienes no son de su partido, yo no me iría hasta allá. Yo diría, está bien, están actuando, pero el tema es, queremos ver que son capaces de actuar y sobre todo dada la ya no independencia, nunca la ha tenido, pero dado esta prueba irrefutable de que no es autónoma la fiscalía, pues la única manera de que tenga legitimidad en su acción tiene que ser en la forma en que es, digamos, procede no en los casos de hace 10, 15 años y con personas que están totalmente marginadas del poder, sino que lo hace también con personas que tienen poder y que por lo tanto realmente pueda mandar un mensaje de que se está aplicando la justicia y no de que se está utilizando la justicia
para distraer o para interesarnos en asuntos distintos a los que hoy ocupan a gran parte de la opinión por la relevancia que tienen y por el poder que tienen quienes están siendo señalados. Además es fundamental, me parece, ¿no? Un elemento fundamental en la narrativa, en la retórica de la Cuarta Transformación, que se ve justamente como un movimiento de purificación, de limpieza, de desintoxicación de la política. Y la realidad es que, pues, Duarte, Borge, el otro Duarte, y otros políticos importantes, priistas o panistas, pues han enfrentado la justicia, muchos han terminado en la cárcel y esta idea de que la corrupción de antes y la corrupción de antes, bueno, pues la corrupción de antes en algunos casos se castigaba. ¿Qué hay de la de hoy? ¿Qué ha pasado en Sí. estos años con casos de corrupción en Morena, ampliamente documentados, a los que no se les está investigando? Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Lo único que diría es que el hecho de que hoy se cometan esos actos no quiere decir que los anteriores tengan que no ser enjuiciados. Te pondría esto. Hubo esta impresión de que había un pacto de impunidad entre Andrés Manuel López Obrador y el gobierno saliente. Efectivamente no se hizo nada en contra de la corrupción del pasado. Mucho se le denunció en la narrativa, pero muy poco se hizo en la realidad para decir, bueno, de entrada la recuperación de recursos públicos, de todo lo que este dinero significó, todos estos desvíos de recursos para enriquecimiento y para financiamiento de campañas. Entonces, el procesar a los de antes es importante también porque es una parte de la democracia que es muy útil, que es el hecho de que el cambiar de quienes están en el poder ayuda también a que haya una persecución de delitos y por lo tanto también una inhibición futura de esos delitos. Sin embargo, insisto, lleva una semana, muy bien, va a proceder contra ese, esperemos que proceda contra otros muchos, pero además ojalá, porque ahí estará la gran prueba, insisto, de la legitimidad, ojalá proceda contra otros. En el priismo también se procedía de repente contra personajes del pasado, como golpes, como unos golpes mágicos que pretendían dar una especie de renovada legitimidad. Ya ha pasado mucho tiempo de eso. Necesitamos mucho más que eso para que se vaya inhibiendo algo que no se ha inhibido. Decías, este es un movimiento de purificación. Así se presentó en 2018. Enrique hace mucho que no lo es. Hace mucho que ya nadie cree que es eso. Ellos mismos ya no lo creen porque tampoco nunca lo practicaron. Es momento de que se empiece a volver a hablar de la lucha contra la corrupción como algo que tenemos que empezar porque no se consiguió y no se ha conseguido en ningún gobierno. Pues ahí está Denise Merker, como siempre, un gusto. Gracias, Enrique. Bueno, ahí lo tiene el comentario de Denise Merker sobre pues esta detención por parte de la Fiscalía General de la República del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.